¿Sabías que existe un lugar en la Tierra tan profundo que podría aplastar tu cuerpo en un instante? Y aún así está lleno de vida. Bienvenidos al canal. Hoy descendemos al abismo más oscuro del planeta. ¿Qué criaturas viven donde nada debería sobrevivir? Suscríbete y deja tu like, porque si no ves este video hasta el final, te perderás secretos que pocos se atreven a contar. Estás descendiendo en un sumergible, no mucho más grande que un coche, cayendo a través de una columbra de agua tan inmensa que el sol ya es solo un recuerdo. Fuera, la oscuridad no es solo que no haya luz, es una presencia, casi física. Y la presión es un monstruo invisible que aprieta desde todas partes. Si un buzo, con el traje militar más avanzado que te puedas imaginar, estuviera ahí fuera, sus pulmones implosionarían en una fracción de segundo. La fuerza es tan absoluta que deforma el acero, como si fuera papel de aluminio. Y ante eso, la pregunta es casi filosófica. ¿Qué clase de vida puede existir donde las leyes de la física, tal y como las conocemos, parecen prohibirlo? Es que la escala es casi imposible de procesar. Siempre usamos la analogía del Everest, ¿no? Si lo coges y lo hundes en la fosa de las Marianas, bueno, pues su cima todavía estaría a 2 kilómetros bajo el agua. Pero creo que hay una comparación todavía más potente. A ver. A día de hoy, más gente ha pisado la Luna que el fondo de la fosa. Solo 27 personas en toda la historia. Esto no es bajar un sitio profundo, es un viaje a otro planeta. Un planeta que está dentro del nuestro, con mundos distintos en cada capa. Y ese viaje empieza mucho antes de llegar a la fosa como tal. Las primeras capas del océano ya son un filtro brutal. La zona epipelágica, los primeros 200 metros, es el único lugar donde llega algo de luz. Es nuestro mundo. Pero justo debajo, en la zona mesopelágica, el entorno ya es completamente alienígena. Pensemos en el récord de buceo libre, 214 metros. Es una proeza sobrehumana que apenas sirve para asomarse al umbral de ese segundo mundo. Y en ese umbral, a solo 200 metros, la presión ya es 20 veces la de la superficie. A 1000 metros, cuando entras en la zona batipelágica, ya son 100 veces. Ahí es donde el mundo que conocemos, bueno, simplemente desaparece. ¿Oscuridad? ¿Total? Total y permanente. Temperaturas que casi congelan el agua. Y una presión que lo aplasta todo. La vida ahí no se puede permitir lujos. Ni ojos grandes, ni cuerpos rápidos. Tiene que reinventarse. Las reglas son otras. Bioluminiscencia, metabolismos lentísimos, estrategias de caza basadas en la pura paciencia. Es increíble pensar que a esa profundidad, con esa presión que ya destroza submarinos, ni siquiera hemos llegado a la fosa en sí. Es como estar en la antesala del verdadero abismo. Y claro, es aquí donde la imaginación se dispara. Si esto es solo el vestíbulo, ¿qué hay en el salón principal? ¿Es aquí donde viven los monstruos de las leyendas? La respuesta es un sí rotundo, pero no como los imaginamos. No hay krakens que hunden barcos, pero hay gigantes. En la siguiente capa, la zona abisopelágica, entre 4.000 y 6.000 metros, la naturaleza experimenta con el tamaño de una forma espectacular. Es lo que se conoce como gigantismo de aguas profundas. Aquí encontramos, por ejemplo, a la Estigiomedusa gigantea. El nombre ya impone, desde luego. Y con razón, es una medusa que puede alcanzar los 10 metros de diámetro. Imagínate un fantasma del tamaño de una furgoneta flotando en la oscuridad. Lo más extraño es que sus tentáculos no pican. No son como los de otras medusas. Son como cintas de seda, larguísimas, que funcionan como papel matamoscas. Atrapan lo que sea que la roce. Es tan etérea, tan esquiva, que en más de un siglo solo la hemos visto unas 100 veces. Y no es la única rareza a esa escala, ¿verdad? He leído sobre un calamar que parece sacado de una pesadilla. El Magnapina, el calamar de aleta grande, para muchos biólogos marinos es la criatura más inquietante del océano. Y no por su tamaño, aunque sus brazos miden hasta 8 metros. ¿8 metros? Sí, lo inquietante es su forma. Tiene unas articulaciones en los brazos que parecen codos. Los dobla en ángulo de 90 grados y cuelga, inmóvil en la oscuridad, con esos brazos extendidos hacia abajo, como una marioneta macabra. Y no tenemos ni idea de por qué lo hace, si es para cazar o... es un misterio total. Calamar con codos. Y luego está la versión abisal de un bicho que todos conocemos, el isópodo gigante,
porque en el fondo es una cochinilla, el bicho bola de cualquier jardín. Exacto, pero llevado a una escala monstruosa. Pueden medir medio metro y pesar casi 2 kilos. Son los carroñeros, los limpiadores del fondo. Ver uno es ver cómo el abismo coge algo familiar, algo casi trivial, y lo convierte en ciencia ficción. Vale, entonces el patrón parece claro. Medusas como furgonetas, calamares con codos de 8 metros, cochinillas del tamaño de un perro. Parece que cuanto más bajas, todo se vuelve más grande y más extraño. La lógica diría que esta tendencia debería continuar hasta el fondo. Nos espera un leviatán de verdad ahí abajo. Y aquí, justo aquí es donde el océano nos da una lección de humildad. Es la gran paradoja de la fosa de las Marianas. Toda nuestra intuición, todo lo que acabamos de ver, nos prepara para monstruos colosales. Pero cuando cruzas el umbral de los 6.000 metros, al entrar en la zona Hadal, en la fosa, el gigantismo se detiene, desaparece por completo. Espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que después de todo eso, de repente todo se encoge? Eso va contra toda lógica. Uno pensaría que para soportar esa presión extrema harían falta formas de vida aún más grandes, más robustas. Es una intuición lógica, sí, pero la física del abismo funciona de otra manera. Hay 2 razones aplastantes. La primera es la propia presión. A 11.000 metros son más de 1.000 atmósferas. Para esa fuerza es mucho más fácil aplastar una estructura grande que una pequeña. Un cuerpo grande tiene más superficie, más cavidades internas que pueden colapsar. Y la segunda razón, que es la definitiva, es la energía. La zona Hadal es un desierto. La nieve marina, los restos orgánicos que caen llega con cuentagotas. Y un cuerpo gigante necesita una cantidad de energía inmensa para mantenerse. Energía que sencillamente ahí no existe. La vida en el fondo no va de conquistar, va de sobrevivir con lo mínimo. Así que la estrategia cambia. No se trata de ser el más fuerte, sino el más eficiente. Entonces, si los gigantes no pueden, ¿qué sobrevive ahí abajo? Sobreviven los especialistas extremos, las criaturas que parecen más alienígenas que terrestres. El rey de este mundo es el pez caracol de las Marianas. Es el pez que vive a mayor profundidad jamás encontrado. Y es todo lo contrario a un monstruo. Es pequeño, de unos 20 centímetros, rosado, casi translúcido. No tiene escamas. Su cuerpo es tan blando, tan gelatinoso, que si lo trajéramos a la superficie, se desintegraría. Se derretería por la falta de presión. Eso es increíble. Necesita la misma fuerza que nos mataría a nosotros en un instante solo para mantener la cohesión de su cuerpo. Su entorno mortal es, para él, el único sitio donde puede existir. Precisamente. Su biología está en simbiosis con esa fuerza aplastante. Es un diseño evolutivo sublime. Junto a él viven anfípodos, pequeños crustáceos, que han desarrollado unas moléculas especiales, los piezolitos, para que sus células no implosionen. Y curiosamente, un estudio reciente descubrió que algunos han incorporado microplásticos en sus cuerpos. Incluso ahí, en el lugar más remoto del planeta, ha llegado a nuestra basura. Y luego están esos organismos que rompen otra regla, los xenofióforos. Sí, esos desafían nuestra idea de lo que puede hacer una sola célula. Son organismos unicelulares, pero pueden crecer hasta los 10 centímetros, creando unas estructuras complejas, como esponjas. En el desierto de lodo del fondo actúan como ingenieros de ecosistemas. Sus esqueletos se convierten en pequeños oasis, microhábitats para otras criaturas. Una sola célula creando un edificio para que otros puedan vivir. Es alucinante. Hemos hablado de estas criaturas como si las conociéramos bien, pero es que apenas las hemos visto. Lo que me lleva a la parte humana de la historia. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Quiénes han sido los valientes o los locos que han ido a mirar a un lugar más inaccesible que el espacio? Han sido muy pocos y han asumido un riesgo casi suicida. La historia de la exploración tripulada es corta y aterradora. Los pioneros fueron Jacques Piccard y Don Walsh en 1960. Su vehículo, el batiscafo Trieste, era una esfera de acero de 13 centímetros de grosor colgada de un flotador gigante lleno de gasolina. Apenas había sitio para 2 personas, rodeadas de sistemas que gemían con cada metro de descenso. Una cápsula de metal cayendo durante 5 horas en la oscuridad total. La tensión psicológica tuvo que ser insoportable. Y se volvió mucho peor. A casi 11.000 metros, a punto de tocar fondo, oyeron un crujido ensordecedor. Resonó por todo el casco. Una de las ventanas exteriores de plexiglas se había agrietado por la presión. No me lo puedo ni imaginar.
El silencio después de ese ruido tuvo que ser lo peor. Estás a 11 kilómetros de profundidad y lo único que te separa de una muerte instantánea está roto. Y luego tienes que empezar un ascenso de casi 4 horas mirando esa grieta sin saber si va a aguantar. Es material de pesadillas. Pasaron solo 20 minutos en el fondo. 20 minutos, mirando un paisaje de lodo que nadie había visto. Y luego, ese ascenso en silencio. El riesgo fue tan evidente, el trauma tan grande, que nadie se atrevió a volver en 50 años, medio siglo. Hasta 2012, cuando James Cameron, el director de cine, se obsesionó con la idea y diseñó su propio sumergible para bajar solo. Él lo describió como la experiencia de aislamiento definitivo, un viaje a un mundo alienígena plano y desolado. Y más recientemente, Víctor Vescovo, que no solo ha bajado una vez, sino varias, para intentar mapear estos lugares. Pero en todas estas misiones, desde la primera hasta la última, han encontrado algo más, algo profundamente perturbador. Sí, encontraron basura. Víctor Vescovo fotografió una bolsa de plástico y envoltorios de caramelos en el fondo del abismo de Challenger. En el punto más profundo y remoto de nuestro planeta, nuestra huella ya estaba allí. Y esto no es una anécdota triste, es la prueba de un problema sistémico. Porque estas fosas no son mundos aislados, sellados como podríamos pensar. En absoluto. Las fosas están conectadas biológicamente. Los científicos creen que las especies pueden migrar de una a otra. Las larvas viajan en las corrientes de fondo o los animales usan los cadáveres de ballenas hundidas como estaciones de servicio para ir de una fosa a otra. Esto significa que la contaminación en un punto de la red puede con el tiempo extenderse a todo el ecosistema de las profundidades. Y ahora hay una amenaza todavía más directa. La minería de aguas profundas. El interés comercial por extraer minerales de las llanuras abisales, a menudo cerca de las fosas, está creciendo. Las máquinas que se usarían levantarían nubes de sedimento enormes. Esas nubes podrían caer dentro de las fosas y literalmente asfixiar estos ecosistemas únicos. Podríamos destruir formas de vida que ni siquiera hemos descubierto, aniquilar ecosistemas que han tardado millones de años en evolucionar antes de empezar a comprenderlos. Al final, cuando lo analizas todo, el verdadero terror de la fosa de las Marianas no son los monstruos gigantes que imaginamos en la oscuridad. El verdadero escalofrío, el asombro profundo, viene de la realidad, de una vida tan extraña, tan adaptada a condiciones imposibles, que desafía lo que entendemos por estar vivo. Es la constatación de que la vida se niega a rendirse, incluso cuando la física dicta que debería ser imposible. Exacto. Y eso nos deja con una última reflexión. Una pregunta que lo abarca todo. Toda nuestra información se basa en unas pocas visitas que, si las sumas, son apenas unas horas en más de 60 años. ¿Qué pasa en los miles de días y noches en los que nadie está virando? ¿Qué comportamientos, qué interacciones, qué secretos se desarrollan en esa oscuridad? Y si vamos más allá, si la vida no solo existe, sino que prospera en el lugar más hostil de la Tierra, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad de encontrarla en otros mundos? Los océanos bajo el hielo de Europa y Encélado, las lunas de Júpiter y Saturno, podrían tener condiciones parecidas. La fosa de las Marianas a lo mejor no es solo el punto más profundo de nuestro planeta. Quizá es una ventana a lo que podría ser posible en el resto del universo. Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy nos sumergimos en el lugar más profundo e inhóspito de la Tierra, la fosa de las Marianas. Un mundo, de oscuridad absoluta, temperaturas gélidas y una presión aplastante, más de 1000 veces superior a la de la superficie. Durante mucho tiempo se creyó que la vida allí era imposible. Sin embargo, no solo existe, sino que prospera de formas que, la verdad, desafían nuestra imaginación. Y esto plantea una cuestión fundamental. ¿Es este ecosistema la máxima demostración de la resistencia y el poder de la evolución? ¿O nos revela una especialización tan extrema que lo convierte en un sistema de una fragilidad insostenible? Yo sostengo que la existencia de vida en estas condiciones es un testimonio del triunfo de la adaptación, una prueba de que la vida puede conquistar cualquier barrera. Que la sitúa en un equilibrio precario, una vulnerabilidad, diría yo, extrema, ante el más mínimo cambio. Un cambio que además estamos provocando nosotros. A ver, la vida en la fosa de las Marianas es la historia definitiva de la conquista evolutiva. No es una simple supervivencia, es una colonización activa de cada nivel de este abismo.
En las zonas, digamos, superiores de la fosa, en la zona avisopelágica, nos encontramos con el fenómeno del gigantismo de las profundidades en su máxima expresión. Hablamos de criaturas como la Stichiomedusa gigantea, una medusa que alcanza los 10 metros de diámetro, o el calamar magnapina, con tentáculos que se extienden hasta 8 metros. Esto no es una adaptación defensiva, es la vida respondiendo a la presión y la escasez con grandeza, con poder. Incluso cuando descendemos al punto más profundo, a la zona hadal, donde el gigantismo ya no es una estrategia viable, la vida persiste. Allí encontramos a los supervivientes extremos, como el pez caracol de las Marianas, que prospera a más de 8.000 metros. Esto demuestra que el potencial de la vida para adaptarse es, casi ilimitado. Sí, estoy de acuerdo en que es un fenómeno asombroso, pero yo no lo veo como una conquista, sino como un acto de equilibrio sobre el filo de una navaja. La clave aquí no es el poder, sino la hiperespecialización. El pez caracol de las Marianas, que mencionas, es el ejemplo perfecto de mi argumento. Su cuerpo es, una maravilla de la adaptación. Gelatinoso, casi translúcido, sin escamas, sin una estructura rígida. Se comprime en lugar de romperse bajo una presión que aplastaría el acero. Pero esa misma adaptación es su talón de Aquiles. Si lo trajeras a la superficie, su cuerpo se desintegraría. O sea, no es que pueda vivir allí, es que necesita esas condiciones infernales para mantener su propia integridad. Esta especialización milimétrica, perfeccionada durante millones de años en un entorno de una estabilidad casi absoluta, es precisamente lo que define su fragilidad. Y el verdadero punto de inflexión, lo que lo cambia todo, es que por primera vez en su historia, este sistema tan afinado se enfrenta a perturbaciones externas. Amenazas para las que no tienen, ninguna defensa. Bueno, entiendo tu punto sobre la especialización, pero creo que subestimas la diversidad de estrategias. El gigantismo no es un callejón sin salida, es una estrategia de éxito rotundo en la mayor parte del océano profundo, que es, recordemos, el hábitat más grande de la Tierra. En la zona abisal, donde hay pocos depredadores y los recursos están dispersos, pues crecer hasta un tamaño masivo es una respuesta lógica y eficaz. La Stichiomedusa o el magnapina no son fracasos evolutivos, son las verdaderas reinas del abismo, dominan su entorno. Pero de verdad lo dominan. Ese dominio me parece más bien una ilusión de poder. No es, en el fondo, una estrategia de fuerza bruta. Es como construir un castillo cada vez más grande, cuando la verdadera genialidad está en diseñar una llave que abre cualquier puerta. El entorno más extremo, la zona hadal, nos lo demuestra. La presión allí es tan colosal que la estrategia de ser más grande simplemente se rompe, falla. Y es ahí donde la evolución muestra su verdadera sofisticación. No diría que falla, simplemente que alcanza un límite físico. La evolución, utiliza diferentes herramientas para diferentes desafíos. En la zona abisal, la herramienta es el tamaño. En la hadal es otra cosa. Exacto, es otra cosa mucho más elegante. No se trata de acumular masa, sino de despojarse de todo lo innecesario. Fíjate, el pez caracol, sin huesos rígidos, sin escamas, casi etéreo, ha resuelto un problema mucho más difícil. O pensemos en los cenoxióforos, organismos unicelulares que pueden crecer hasta 10 centímetros, convirtiéndose en las células individuales más grandes del planeta. Son la prueba de que para sobrevivir en el límite absoluto, la solución no es ser más grande y fuerte, sino más eficiente e ingenioso. Han minimizado su estructura hasta lo esencial para existir donde la presión y la escasez de alimentos hacen imposible el modelo del gigante. Eso, para mí, es una forma de vida mucho más avanzada. Pero no son formas de vida aisladas. Ahí es donde yo veo la resiliencia, no la fragilidad. La existencia de ecosistemas completos en esa zona hadal es la definición misma de robustez. Los xenofióforos que mencionas, por ejemplo, actúan como ingenieros de ecosistemas, crean microhábitats a partir de sedimentos, proporcionando refugio y estructura para otras criaturas. No es solo un pez caracol flotando en la nada, ¿sabes? Se han identificado redes tróficas complejas basadas en la nieve marina, ese flujo constante de detritos que caen desde arriba. Es un sistema que funciona. Un sistema que funciona sobre un equilibrio peligrosamente delicado. Es como un mecanismo de relojería suizo, una maravilla de precisión. Pero, ¿qué pasa si le echas arena? A eso voy.
La evidencia científica más reciente sugiere que las especies pueden viajar entre diferentes fosas oceánicas. Esto indica que no son ecosistemas aislados y condenados, sino una red conectada y resistente a escala global. Si una población local sufre, puede ser reabastecida desde otra fosa. Eso es resiliencia a gran escala. Un momento. Resistente. ¿Cómo puedes hablar de resistencia cuando la prueba definitiva de su vulnerabilidad ya ha sido encontrada? Me refiero al descubrimiento de anfípodos en el punto más profundo de la Tierra, el abismo de Challenger, con fibras de plástico en sus estómagos. Esa red conectada que describes como una fortaleza, yo la veo como una autopista para nuestra contaminación. Es un problema grave, no lo niego, pero es un factor externo. No invalida la resiliencia inherente del ecosistema a las presiones naturales que ha soportado durante eones. Pero es que ya no importan solo las presiones naturales. Esa es la clave. Su hiperespecialización, su perfecta adaptación a un mundo prístino, es precisamente lo que los hace indefensos ante amenazas que nunca antes han existido. Están ingiriendo nuestros desechos. Este plástico llena sus sistemas digestivos sin aportar ningún nutriente, condenándolos a morir de inanición sintiéndose llenos. Es una muerte cruel y, vamos, absurda. Su evolución no los preparó para distinguir un trozo de materia orgánica de un microfilamento de poliéster. Son como un reloj suizo de precisión arrojado a una hormigonera. Admito que el impacto humano es un desafío sin precedentes. Sin embargo, enfocar todo el debate en nuestra contaminación es perder de vista la lección más profunda y, me atrevería a decir, más inspiradora que nos ofrece la fosa. El hecho de que la vida prospere ahí redefine por completo los límites de lo posible. Debería hacernos mirar hacia las estrellas, hacia otros mundos. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Usar esto como una distracción? No, como una guía. Pensemos en los océanos que se cree que existen bajo el hielo de Europa, la luna de Júpiter o Encélado en Saturno. Son mundos sin luz solar, bajo una presión inmensa. Antes podríamos haberlos descartado como estériles. Ahora, gracias a la fosa de las Marianas, sabemos que la vida puede existir sin luz alimentándose de la química del lecho marino, en condiciones que para nosotros serían letales. La fosa es una ventana a cómo podría ser la vida extraterrestre. Es una historia de asombro que nos empuja a seguir explorando. La lección fundamental es sobre el increíble potencial de la vida. Esa lección me parece un lujo que quizás no podamos permitirnos. Es casi una evasión. ¿Cómo podemos soñar con la vida en otras lunas cuando estamos aniquilando la que apenas empezamos a comprender aquí? Para mí, la lección principal es una advertencia, no una inspiración. La fosa actúa como un espejo que refleja el alcance global y absoluto de nuestro impacto destructivo. Pero una cosa no quita la otra. La inspiración para explorar puede coexistir con la urgencia de proteger. ¿De verdad crees que lo hace? Nuestro historial no es muy alentador. Encontrar nuestra basura en el abismo de Challenger, el lugar más remoto e inaccesible del planeta, es un descubrimiento profundamente humillante, vergonzoso. El verdadero horror de la fosa no son sus criaturas, sino lo que les estamos haciendo incluso antes de llegar a comprenderlas. Me parece descorazonador que nuestra firma, nuestra primera huella imborrable en el lugar más virgen de la Tierra, sea un trozo de plástico. Es una llamada de atención, estoy de acuerdo, Doc. Pero la desesperación no es una estrategia. La misma ciencia que nos permite descubrir esa contaminación es la que se inspira en la tenacidad de esa vida para buscarla en otros lugares. Si solo vemos la fosa como un vertedero, perdemos la oportunidad de maravillarnos, y esa maravilla es lo que puede impulsar un mayor deseo de conservación. Nadie protege lo que no valora. Yo creo que el verdadero valor está en reconocer nuestra responsabilidad. La lección no es sobre la vida en lunas lejanas, sino sobre nuestro fracaso, mejor dicho, nuestro fracaso estrepitoso como custodios de este mundo. Nos advierte que no hay ningún lugar a salvo de nuestra negligencia. El pez caracol no puede adaptarse a los metales pesados de la minería de aguas profundas, una amenaza que ya está en el horizonte. Los anfípodos no pueden evolucionar para digerir el plástico. Su historia de millones de años de estabilidad los ha dejado completamente expuestos a la inestabilidad que hemos creado en apenas un siglo. Esa es la verdadera historia, y es una tragedia.
En resumen, la vida en la fosa de las Marianas representa la capacidad casi milagrosa de la evolución para superar barreras que parecen insalvables, desde los gigantes de la zona abisal hasta los supervivientes translúcidos de la DAL. Cada criatura es un testimonio de la tenacidad de la vida. Es, sí, una fuente de asombro que redefine los límites de lo posible y nos recuerda que por mucho que creamos saber, nuestro planeta todavía guarda secretos. Nos empuja a preguntarnos qué otras formas de vida imposibles están ahí fuera esperando. Y si bien es innegablemente maravilloso, este ecosistema es ante todo un ejemplo de la fragilidad que conlleva la especialización extrema. Son criaturas perfectas para su mundo, pero inútiles en cualquier otro, e indefensas ante los cambios que nosotros estamos provocando. Nuestra contaminación de este mundo prístino, que ha permanecido intacto durante eones, es una advertencia crítica sobre nuestro impacto global. La pregunta clave no es solo qué hay ahí abajo, sino si seremos capaces de protegerlo antes de que nuestra propia actividad lo destruya para siempre. Bueno, en lo que sí que estamos de acuerdo, creo, es que la exploración de estas profundidades no ha hecho más que empezar. Cada descubrimiento desafía nuestra comprensión de la biología. Queda en el aire si la historia de la fosa de las Marianas será recordada como el último triunfo de la vida, o como el primer testimonio de su fragilidad ante nosotros.